Bueno, me presento, no sé si me pueden ver y toqué el botón correcto. Buen día para todas, todos, todes que estén presentes. Me presento, mi nombre es Gabriela Gugliotela, soy licenciada en Artes en Orientación Plástica de la Universidad de Buenos Aires. Además bueno, de mi formación, trabajo en un museo, ¿sí? En el Museo de Arte Moderno, que es un museo que se encuentra en el barrio de San Telmo en Buenos Aires y trata más que nada las temáticas, digamos, referidas al arte contemporáneo. Eh, y bueno, yo me dedico específicamente, bueno, también trabajo en FADU, que es la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y en el Joaquín, que es el profesorado de Historia. Un poco las temáticas que siempre abordo tienen que ver con las labores de la aguja. Yo lo abrí un poco porque no siempre se trata de labores que tienen que ver con la aguja precisamente, hay otro tipo de labores, entonces la amplié a labores textiles. Y en estas temáticas me parecía interesante poder reflexionar acerca de qué pasa con la perspectiva de género, cómo pensar esas labores a partir con la mirada, digamos, interdisciplinaria de los estudios visuales y, por supuesto, de la perspectiva de género, ¿no? Hice una pequeña presentación, ahora voy a probar si todo funciona. Compartir ahora. Ah, perfecto. Bueno, me estoy como acostumbrando a esta nueva modalidad. Yo espero que todos puedan ver ahora la proyección que armé, que tiene que ver justamente con la temática de este congreso, que tiene que ver con el cuerpo y el vestuario. La Gaby, Específicamente, está perfecto. perfecto, genial. Como soy, ya verán, de artes, es como el tema de la imagen me parece como súper importante. Me dediqué más que nada a pensar esta perspectiva de género y de las labores de la aguja al interior, digamos, de ciertas revistas, como es la revista El Hogar, Para Ti, Plus Ultra y Caras y Caretas. Específicamente en este caso tomé muchas imágenes y textos de la revista Caras y Caretas que se encuentran subidas casi todas, si alguien quiere ponerse a investigar sobre esta temática, están todas subidas en internet, se pueden ubicar rápidamente en una hemeroteca. Y más que nada trabajé en el periodo que va en la década del 20. Me parecía muy interesante cómo las labores de la aguja funcionaban, ¿sí? Como cierto carácter de elementos que formaban a la mujer en el hogar, ¿no? En cierta, como la idea de cierta domesticidad. Pero a su vez, al mismo tiempo jugando con estas cuestiones del sistema de las artes dentro del sistema de las bellas artes, ¿no? Cómo empiezan a trabajar cierto grupo de mujeres y de contactarse para generar cierta idea de agrupación para poder presentar estas labores de la aguja como un elemento también artístico fuerte dentro de los parámetros del abanico de los roles que tienen las artes en el sistema, ¿no? Porque, como sabemos, hay distintos géneros en el sistema de las artes, algunos con más prestigio que otros, ¿no? En el caso de las labores de la aguja, como siempre están vinculados a una labor, entre mil comillas, menor, ¿no? No tan reconocida, eh, cómo buscar, cómo configurar y jugar con ciertas negociaciones para poder ingresar al sistema de las artes más reconocido. En muchos casos traje algunas citas, cómo se hace alusiones, ¿no? Como a cierta analogía, a cierta comparación de la labor de la aguja y del hilo y digamos, de la representación que hay del cuidado como de bordar, digamos, como muy vinculado también a la pintura, ¿no? El pincel, la aguja como el pincel, entonces empiezan a aparecer como cada vez más como estos elementos por tratar de parecerse, digamos, a las bellas artes. En todas estas cuestiones, obviamente, todas las configuraciones que tienen que ver con esta idea del sexo femenino vinculado, ¿no? A todas estas cuestiones de género, vinculado a la sutileza, a la decoración, a los elementos particulares que tienen que ver con lo hogareño, con el calor, y cómo las labores de la aguja, todos estos elementos del textil, también como juegan con esos parámetros, y durante mucho tiempo, esto lo estudian otras teóricas, yo solo lo tomo como un poco, en este caso, como haciendo algunas referencias, cómo fue muy estudiado, Georgina Glusman también lo trabaja mucho, cómo hay una educación en estas labores al interior también de las escuelas, ¿no? Cómo se da la separación de géneros que un poco pervive ahora en el tema de la educación física, ¿no? Y lo vemos en determinados elementos que todavía se discuten,
pero que en ese momento va a ser muy fuerte en esta separación de sexos. Y es interesante también cómo se vinculan esas labores de la aguja con, a ver si puedo pasar a la siguiente. Ah, no me lo permite. Bueno, ¿por qué será? Bueno, cómo también se vinculan estas labores de la aguja justamente con esta construcción del sexo, de la cierta figura de la mujer en el hogar, que así va a tener muchas separaciones la revista llamada así, La Mujer en el Hogar. Quería proyectarles algunas imágenes, pero se ve que no puedo pasar a la siguiente, no sé. Y también como todas estas configuraciones, ¿no? de este gran signo ficción, conglomerado de significados y fantasías, como dice Paul, que va a ser la mujer, ¿no? Esa construcción que tiene sobre todo que ver con estas particularidades de la estética en el hogar, ¿no? La función muchas veces de las revistas que mencioné tenían que ver también con esta idea de la esteticista, así como se habla de la economista, de la mujer economista en el hogar, que sabe cómo utilizar el dinero y cómo hacer ahorrar y cómo llevar al máximo la casa, digamos, de manera, digamos, vinculada al eje de la economía, pensarlo también en el sentido de la gran decoradora del hogar, ¿no? Y toda la función que tiene la decoración al interior también de la separación de las bellas artes, ¿no? La decoración vinculada a la arquitectura, la decoración siempre en un lugar menor, sí, que tiene que ver con cierta cualidad del gusto y cierta formación del gusto. Muchas de estas revistas también lo vemos en un carácter del tema del trabajo moral, ¿no? También como una forma de educar en el carácter de la moralidad. Y en este sentido, me gustaría como tomar algunas de las referencias y citar con todo este trabajo del perfeccionamiento, ¿no? Que hay también en la influencia estética de la mujer. Y leo, por ejemplo, una de las citas de Caras y Caretas, que es del año 1921, del 26 de marzo, dice: elegante en una casa donde los más diversos estilos se codean con tapicerías abigarradas o de colores ingratos. Y bueno, dice, ver a la mujer en un lugar todo impregnado de su gracia, en una casa donde todo armonice, llena de flores y de plantas, de detalles deliciosamente femeninos, el aspecto de esa misma mujer es bien distinto. Dice, de los detalles estéticos en el hogar solo se preocupa la mujer de la clase media, porque las mimadas de la fortuna pasan gran parte del tiempo fuera de su casa y lo confían al tapicero, ¿no? Como también empiezan a aparecer cuestiones de clase, quiénes son las mujeres que se dedican a las labores, en el sentido como una búsqueda en el sentido de un trabajo, quienes se dedican a las labores también vinculadas a este hacer ocioso, ¿no? También lo interesante de las labores de la aguja es que tienen estas dos cuestiones muy centrales, de cómo se dividen estas polaridades y cómo el mismo elemento también es abordado por una clase y por otra, ¿no? Claro que sí es posible, dice, aunar el gusto y la cultura con un presupuesto suficientemente amplio. Las iniciativas podrán tener mayores vuelos, hoy que el arte en el hogar ha alcanzado un grado máximo de perfeccionamiento, ¿no? También hablando de el sentido que tiene esto de formar en esa construcción de la decoración en el hogar. Me parece como interesante también tomar todo el carácter estético que va a tener vinculado también a cierta formación de la moralidad. Ahora bien, ¿qué hablamos cuando hablamos de labores de la aguja? Nos referimos más que nada al bordado, al tejido, la costura, ¿no? Fuertemente, sobre todo el tema de la costura va a ser central por el tema de la cuestión del trabajo, ¿no? Esto que decía de la división de clases, ¿no? Cómo se aborda en una clase alta, cómo se están configurando también en el tema del trabajo. Este es un tema que trabaja de manera muy profunda Gabriela Mitidieri, que es un poco hago la referencia a su tesis porque trabaja específicamente con Buenos Aires a principios del siglo XX, y también anterior a eso lo trabaja Baldassarre, ¿no? Y una de las cuestiones que también me parecía interesante abordarlo eran los nombres y los comportamientos de estas costureras, que en este caso, en la imagen central, no pude proyectar los demás, pero los dejo con esta imagen, llaman las midinettes porteñas, y estas midinettes tenían la característica de llamarse así justamente como una referencia a las costumbres europeas, particularmente francesas parisinas, ¿no? Cuando siempre la idea de la cuna del estilo va a ser París, la idea de la elegancia y la sofisticación, de estas midinettes que justamente se las llamaba así porque salían al horario de comer, ¿sí? A midi, tratando de construir esta imagen de las costureras, de la moda,
de la imagen de la mujer vinculada justamente a una condición como europea, ¿no? A educar a la mujer en el buen gusto y además a tomar referencias siempre vinculadas a este mundo también fantástico, ¿no? De la cuna de la elegancia como es París. Gaby, disculpa, 2 minutos para cerrar. Perfecto. Estoy dando como algunos parámetros, digamos, algunas líneas particulares de mi trabajo, pero claramente después si se podrán ver como más específicamente si tienen el texto y yo supongo que surgirán con más preguntas. Pero bueno, como un poco lo que abordé de manera como transversal es la perspectiva de género abordada a estas labores textiles, a las cuestiones vinculadas a la cuestión de clase, a la educación de este llamado bello sexo, ¿no? Y qué características tenía que tener y cómo se tenía que formar en el hogar. Todo esto muy vinculado a la idea de cosmética, perfumería, moda, cuerpo, ¿no? Cómo también se van comportando estos cuerpos y se van configurando, inclusive las trabajadoras asimilándose a costumbres del mundo europeo, específicamente de Francia y más particularmente de París. Y cómo también se genera una idea de la mujer trabajadora o de qué es lo que hace la mujer en sus momentos de voz, ¿no? Y en este sentido tomé un texto que me parecía central para abordar las labores textiles, que es el de Parker, Rosida Parker. Ella trabaja específicamente las labores de la aguja, en lo que refiere sobre todo en los momentos más que nada en los 60, y ella habla de cómo se trabaja o se configura esta idea de cierto lugar, sí, de cierta domesticidad, de cierto trabajo para confeccionar una idea de mujer, por decirlo de algún modo, usando una palabra del textil, no como de costura, pero a su vez también como un gran lugar de resistencia, porque en los 60 todos estos elementos y todas estas negociaciones que hacen las mujeres en la década del 20, porque también están tratando de luchar o negociar para que esas labores ingresen a las bellas artes, en los 60 justamente se las va a retomar, pero para jugar con este lugar que fue dejado de lado, ¿no? También como para resignificar un espacio que fue, digamos, desprestigiado a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de desprestigiado, por supuesto, estamos hablando de la configuración del sistema de las artes donde hay unas figuras de maestros y unas figuras de genios que claramente las hacedoras, trabajadoras y obviamente trabajadores también de las artes quedaban como en un lugar como de artesanía o vinculados a unas artes decorativas como dejadas de lado, menospreciadas por la historia del arte tradicional. Un poco para resumir sería esas cuestiones, y me parecía muy interesante cómo aparecen también en las revistas esta configuración, esta lucha, digamos, en todos estos parámetros, en todas estas líneas de cruce, en los sistemas artísticos, que se ve como fuertemente, ¿no? La idea de concurso, o de que, digo, hasta el día de hoy, ¿no? Porque las artes textiles no es lo que más vemos cuando ingresamos a un museo, y lo digo como alguien que trabaja en un museo, ¿no? No es un elemento que uno suela acercarse y verlo exhibido. Pienso en el Museo de Arte Moderno, no tiene el mismo porcentaje, digamos, de pintura que tiene de artes textiles. Un poco para resumir eso, Lau, no sé si me pasé de tiempo, ¿estoy bien? Está perfecto. Muchas Disculpen, gracias. estoy articulando un poco el tema para poder llegar más o menos a cerrar. Cualquier consulta igual estoy Dale, abierta. la ronda de preguntas. Muchas gracias. No, por favor. Javier Cuberos, ¿querés seguir vos? Hola Lau, ¿cómo andan? Buen día a todos y todas. Buen ¿Me día. escuchás? ¿Me escuchan? Te escuchamos Ahí perfecto. estoy compartiendo video, estoy con el celu y te quería preguntar si puedo compartir la pantalla. Sí, 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 sí. ¿Sí? Ah, porque tengo acá un PDF, o sea, a ver si... Yo les había Voy dicho acá, ustedes ven las una imágenes. o dos por la cuestión de tiempo. Si ya lo tienen cargado, sí, si no, avancemos con la presentación oral. Dale, sí, sí, era solamente para tener un apoyo. Ahí me ven bien, entonces. Perfecto, sí, sí. Dale, dale. Bueno, entonces empiezo. Dale. Dale, dale. Bueno, hola, ¿cómo están todos, todas, todes? Bueno, buen día.
En principio, bueno, me presento. Yo soy Javier Cubros. Soy sociólogo de la UBA, soy artista visual también. Estoy terminando ahora una maestría en la UNA. Eh, y parte de mi línea de trabajo es la relación entre arte, sistema moda, digamos, y particularmente últimamente, eh, como todo ese mundo de la indumentaria, que es bien amplio. Dentro de esa línea de trabajo muchas veces me acerqué a Laura, que siempre estuvimos ahí compartiendo diferentes proyectos, y por eso te agradezco, Laura, la invitación a la mesa. Una de estas ramas, sí, una de estas ramas, estos proyectos que han empezado y se han desarrollado, uno lo llevé a Brasil, a una residencia en Salón das Ilusões, en el norte de Brasil, y esto fue hace poco, fue en marzo, y bueno, la historia de este proyecto está en relación a la historia de esta pandemia, este virus que nos tiene ahí todavía atravesados. Entonces este proyecto, lo que les voy a mostrar hoy, está en desarrollo, está en avance, está caminando, pero ya también ya mostró, ya se desarrolló, creció allá en Brasil. Entonces yo quería empezar con... Hay una frase que dice Agamben sobre qué es lo contemporáneo, eh, que me gusta, que cuando la encontré, me parece que habla mucho de lo que hacemos, lo que podemos hacer hoy los productores y productoras, sea lo que sea que uno haga, sea arte, visual, indumentaria, música, lo que sea, que dice Agamben, dice algo así como que lo contemporáneo es aquello que mantiene la mirada fija en su tiempo, no para observar las luces, sino las sombras, las oscuridades. Y si el arte contemporáneo puede hacer eso, en el mejor de los casos, es... Ah, me dice que está... Me ven bien, ¿no? Porque me tiró un cartel de que la conexión es baja. Bueno, entonces, para contarles brevemente, porque el tiempo es corto, eh, mi proyecto empezó como el estudio sobre la figura de desfiles, la figura de desfile como esa forma en la cual se presenta un, una colección, un indumento. Bueno, ¿por qué se desfila? Esa era mi pregunta, esa fue la pregunta. ¿Y por qué se desfila de esa manera? Entonces empecé a hacer como un raconto histórico atravesado por una historia visual. Pero bueno, a mediados de marzo empezó a llegar allá también todo lo que está, primero el miedo, ¿no? Y después la evidencia de la extensión de la mancha del virus como una mancha de aceite que lo invadía todo, y también invadió mi proyecto. Entonces empecé a dejar entrar ese aceite o al virus al proyecto. Entonces las imágenes empezaron a mezclar, se empezaron a, a solapar. Entonces voy a mostrarles muy breve, pero muy breve. Esto es lo que yo venía trabajando, ¿no? ¿Me ven bien, no? Esto es lo que yo venía trabajando con la figura de files y demás. Ahora, me empecé a encontrar con estas imágenes. No, a ver, no. Sobre esa historia visual, ese cúmulo de imágenes anteriores que algunos teóricos han llamado arquetipos visuales a través de ideas junguianas, ¿no? Arquetipos relacionados con un inconsciente colectivo, y empecé a generar un archivo. Empecé a generar un archivo que relacionaba no solamente imágenes de esos memes, fake news, imágenes reales, con imágenes de, por ejemplo, un fotógrafo, Nicolás Gondim, algunas imágenes relacionadas con el sistema moda que ustedes conocen mucho mejor, y empecé a mezclar imágenes en todo ese archivo, y empecé a generar mis imágenes luego. Empecé
investigar a través de ellas y empecé a generar... ¿Se ve bien? Porque no las puedo ver a No, no, ustedes. no, no podemos ver las imágenes. Te veíamos a No vos, te se... escuchamos perfecto, pero no las imágenes. Bueno, entonces voy a dejar el celu acá. Entonces les prometo las imágenes para en otro momento. Entonces pensé que se podía ver. Bueno, entonces empecé a dejar entrar esas imágenes, que bueno, es difícil entonces hablar de las imágenes si no hay imágenes, pero vamos a hacer la prueba. Eh, no sé cuánto tiempo me queda, entonces, poco, 4 minutos. Eh, entonces, ya que no hay imágenes, voy más al hueso. Lo que me interesaba lo que me interesa en el trabajo con las imágenes es la relación entre arte y conocimiento. Para mí, el producir imágenes en realidad es producir conocimiento. Y la epistemología, digamos, de mi trabajo es que a través de la producción artística uno puede generar una forma de conocimiento diferencial que es absolutamente igual de valioso que un conocimiento científico, sea él social o lo que sea. De hecho, al trabajar con imágenes, eh, yo creo que el productor de imágenes es casi como no sé, un medium, un transmisor, un intermediario de una información que está incluso más allá de la labor racional, de la labor de de, no sé, es como, por yo empecé a trabajar con la figura de desfile, no sabiendo que esa figura de desfile estaba en extinción. Digo, hoy pensar un desfile como se conocía, era hoy, al día de hoy, casi agosto del 2020, es casi imposible pensarlo, ¿no? Multitudes, gente junta, no sé qué, alguien al lado del otro, no, bueno, entonces empecé a trabajar de una manera con una forma visual que ya estaba destinada a morir, pero yo no lo sabía. Entonces, me interesa pensar la producción artística desde ahí, desde ese conocimiento, por un lado, diferencial a cualquier otro tipo de conocimiento y al mismo tiempo cómo puede ser un enlace a formas de pensar que ni siquiera el mismo productor o productora que está generando eso, ya yo trabajo con imágenes de visual, pero podemos pensar en cualquier otro tipo de artista. De hecho, por ejemplo, una de las personas con las que me crucé, artistas, por ejemplo, Vivian Westwood y su trabajo para mí es un enlace directo a muchas imágenes que hoy estoy llamando estéticas del miedo, que son estas imágenes eh, que aparecen, que brotan en todos los lugares del mundo, estas máscaras que tapan las caras, pantallas de plástico, personas envueltas en bolsas de plástico. Eso ya se vio, ¿no? Se vio en los 80, mediados de los 80, arriba de las pasarelas. El trash on después también, como a través del trabajo artístico, y a esto voy, con esto cierro, a través del trabajo artístico uno encuentra mensajes de otros tiempos que de pronto se hacen carne en un tiempo histórico, y como decía esa frase de Agamben, esta oscuridad que podemos ver desde una producción contemporánea, muchas veces nos demuestra incluso las luces, ojalá, de las esperanzas por venir. Así que bueno, las imágenes se las prometo para después. Muchas gracias, Javi. Bueno, Clara Tapia, ¿querés seguir? No sé si estás ahí. Sí, estoy acá. Estás acá, ahí te veo. Te decía que vamos a ver si se puede de esta forma. ¿Me escuchan? Perfecto, te ¿Me escuchamos. escuchan Sí. bien? Yo voy te a ver escucho si perfecto. podemos compartir. Si no tengo un video, que por ahí es más... no, igual pareciera que se puede compartir. ¿Se ven? A ver.
Y si paso, se ve. Sí, ahí se ve. O no se ve. Sí. Joya, perfecto. Bueno, hola a todos, todas, todes. Soy Clara Tapia, soy diseñadora industrial, soy docente de metodología del diseño y de historia del diseño en la Universidad Nacional de Lanús, y lo que les vengo a presentar es una parte de mi investigación de tesis doctoral sobre los cruces entre el sistema de la moda y los sistemas productivos locales en la industria del calzado. Yo parto un poco de la pregunta de, bueno, ¿cómo se manifiesta el sistema de la moda en la figura de la gestión de diseño? Que la gestión de diseño es un marco teórico que propone pensar al diseño no solo como el diseño de productos, sino desde una mirada más ampliada, desde todo lo que gira en torno al producto, desde la gestión de los procesos productivos, la gestión de la comunicación, el marketing, tiene que ver con una mirada más global. Desde este lugar me pregunto cómo responde el diseño en la articulación de dos industrias tan opuestas, ¿no? Como el sistema de la moda, que tiene su esencia en la base del recambio y que su motor es el cambio, el recambio, y unos sistemas productivos locales muy anclados en políticas industriales cambiantes, variables, frágiles, que necesitan amortizar esa inversión en la industria local y que no es tan sencilla cuando hay que renovar bajo los parámetros del sistema de la moda, sobre todo en la industria del calzado, que además de ser una industria de mano de obra intensiva, también implica el uso de matrices, digo, hormas para los zapatos, matrices de inyección para las bases, matrices de corte para las capelladas. Entonces, bueno, esta figura del recambio, que por ahí en la moda solo se resuelve con mano de obra intensiva, que es un capítulo entero a discutir también, en la industria del calzado se intensifica este conflicto. A partir de esto yo propongo la hipótesis de pensar en la figura de la gestión del diseño, que habla de todas estas unidades, ¿no? El diseño de las estrategias, el diseño del sistema producto, de las partes, de los procesos, a pensar en la moda como una totalidad integradora que condiciona la totalidad del proyecto. Digamos, ubico al sistema de la moda en el escenario y que va cantando como una cascada o como una mamushka en donde cada una de estas otras unidades están adentro y están completamente influenciadas por las decisiones del sistema de la moda. Y a la vez estas decisiones del sistema de la moda se terminan de concretar en las dimensiones productivas. Pienso, ¿no? La famosa imagen del diablo viste la moda, del suéter púrpura. Bueno, si nosotros no tenemos hilo púrpura para fabricar acá, no va a existir esa dimensión. Entonces, me parece interesante ver estos conflictos entre ideas abstractas, entre tendencias y dimensiones productivas. Lo que traje hoy es un caso concreto, muy chiquitito, para mostrarles de una inserción del fenómeno moda en una alpargata de la empresa Alpargatas, que se fabricó desde 1895 hasta el 2009 de la misma manera. Es el producto fundacional de la empresa, es esta alpargata de yute, que tiene una suela con base de 8, se conoce, y lo interesante es cómo a partir de la tendencia de las alpargatas, una tendencia internacional que pone como en el centro de la moda, digamos, estaba las hijas de Angelina Jolie usando las alpargatas Toms, que es una empresa local que tuvo más trascendencia internacional, bajo un modelo de negocio que tenía que ver con que vendías una y se donaba otra, pero si ustedes ven los recursos tanto de las Toms como de las Paes, tienen que ver con incorporarle, asociarse a esta idea de producto país, similar a las hawaianas, ¿no? Donde un producto clásico está reversionado bajo las categorías contemporáneas del diseño, muy asociado al diseño de autor también, ¿no? Bueno, en esta estela, ya en Europa, marcas de alta costura como Hermes, pero también Valentino, bueno, y veíamos, van a hacer sus propias alpargatas, pero ya más en la línea, digo, si vemos acá, es base de yute, pero tienen este detalle que tiene que ver con la costura cadena, que es muy propia de la tipología de la alpargata ibérica, de la alpargata de, bueno, sí, de las costas del Mediterráneo, muy asociadas a la tendencia navy. Y bueno,
En este contexto, en 2010, Alpargatas, la empresa Alpargatas, con la tendencia de su producto homónimo en la moda global, deciden sumarse a esta estela y hacen una colección bajo todas las categorías propias del sistema de la moda. Lo interesante es que internamente se llamaba Rueda Moda, la llamaba, si bien se llamó colección, Rueda, me interesa como esta idea de la moda insertándose en un producto que se mantuvo 100 años, se fabricaba hasta incluso con las mismas máquinas. Bueno, como ven acá, hay operaciones de diseño muy asociadas a esto, a incorporarle branding, incorporarle detalles de terminación, pero el producto no se modifica en su esencia, ni la base ni la capellada son las mismas. Entonces yo me pregunto, ¿no? Bueno, ¿qué se modifica cuando se inserta la moda en la máquina? ¿Y cómo es esta relación de poder entre una tendencia que está muy en la tendencia global y una empresa que carga 100 años de historia con el mismo producto? Entonces, un poco, volviendo a la matriz de diseño estratégico que propone Galán, lo que yo digo es, bueno, analiza un poco cuáles son las acciones. Hoy me voy a centrar solamente en la acción de incorporarle la base antideslizante. La estrategia de Alpargatas cuando relanzan el producto en el medio de un relanzamiento de la empresa tiene que ver con el concepto de urbanizar la alpargata, ¿no? Entonces, urbanizarla implica ponerla bajo las categorías estéticas de las tendencias, pero también al urbanizar una alpargata, el suelo no es el mismo, ¿no? Pensamos que la alpargata generalmente se usa en el campo, tiene que ver con la tradición, pero está más vinculada con suelos naturales, ¿no? Digamos, al urbanizar la alpargata, un poco el asfalto, choca con el asfalto. Acá vemos algunas de las categorías que se hicieron, ¿no? Bueno, urbanizar la alpargata, agregar la identidad de marca, el diseño de autor como categoría estética, y sobre todo insertar a la alpargata en nuevos circuitos de comercialización. Estas alpargatas se vendían en ferreterías, se vendían en casas de ropa de campo, casas de ropa de trabajo, y bueno, ese cruce en la distribución hace cortocircuito con los circuitos de distribución de la moda. A la vez con la tradición. Entonces, lo que me interesa en esta acción de urbanizar la alpargata tiene que ver con esta acción que ahora les voy a mostrar, se los muestro y después vuelvo hacia atrás, de agregarle un pedazo de goma para mantener la esencia, ¿no? O sea, lo interesante es que para urbanizar la alpargata le agrega un pedazo de caucho con tal de no manteniendo la esencia de la alpargata tradicional con la base de 8, que es un modelo que no se fabrica en ningún otro lugar del mundo. Si ustedes ven las TOMS, tienen la base de goma eva, la tradicional, podríamos pensar en Argentina la banderita, la típica alpargata de base de goma eva, y las europeas tienen este sistema de costura en el costado. En cambio, la rueda tiene esta base en forma de 8, su identidad. Y lo que me resulta interesante es que como una industria que tiene como una base productiva, pero una base también de distribución, puede operar sobre la tendencia, ¿no? Digamos, cimentados en una tradición, eligen no seguir a los líderes, sostener la tipología, y lo interesante es cómo la innovación viene a partir de la tradición, y cómo acá hay una operación de diseño que tiene que ver con un diseño de una interfase, ¿no? De poner en diálogo la nostalgia. Isabel Campi dice algo que a mí me encanta, que es, la nostalgia es un recuerdo del pasado que olvida lo malo. Bueno, si nosotros recordamos a la alpargata de yute como un elemento que nos genera nostalgia del pasado, bueno, en la realidad con el asfalto, con las baldosas mojadas te resbalás, con la vida de la ciudad no se puede llevar, y entonces me parece interesante esta acción de operar sobre la base, de operar sobre la esencia del producto con un material tan actual, ¿no? Pienso también en recursos similares se hicieron, por ejemplo, con el mate Mateo, ese mate de silicona, ¿no? El mismo material, aparecen colores contemporáneos que actualizan al objeto bajo categorías estéticas yo hablo de que la alpargata se enmarca en las categorías estéticas del diseño de autor. Digo que son las categorías estéticas porque no aparece el modelo de negocio del emprendedorismo, pero sí ciertos elementos como
la serigrafía, ciertas tecnologías de baja escala que permiten generar alto agregado de valor y altos niveles de personalización con bajo presupuesto, básicamente. Y lo otro es interesante. Perfecto. Lo último, para cerrar, que me parece interesante, es cómo la moda le incorpora a la industria nuevas temporalidades. Acá es un gráfico que es, bueno, históricamente la empresa había fabricado las alpargatas clásicas, aparece la tendencia de las toms y las pies, y cuando aparecen las colecciones aparecen los ciclos, ¿no? Aparece una macro tendencia que dura 10 años, pero le incorpora en la producción una forma de producir que tiene que estar lista para el verano, ¿no? Y cambia el ritmo. Entonces me parece interesante entender que, por ejemplo, para la producción de verano tuvieron que incorporar un turno en la fábrica porque el ritmo, cómo estaba armada la industria, no estaba preparada para tener tendencias, sino que no para renovarse semestralmente, sino que tenían un ritmo de consumo alto, pero que constante en el tiempo, ¿no? Cómo modifican los tiempos, cómo la moda genera estos tiempos que son acelerados, nuevos ritmos en las industrias. Y para finalizar, un poco me interesa como pensar en esto que pasa, cómo se cruza una tendencia global de un objeto local que se pone en valor en el exterior, pero se vuelve a poner en valor acá desde el diseño de autor, y lo interesante que hace la empresa Alpargatas con su capacidad de distribución es que de alguna manera federaliza categorías estéticas innovadoras, como en su momento fue el diseño de autor, hacia todo el país gracias a un sistema de distribución federal. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Clara. Seguimos con Elga Soto, ¿estás ahí? Hola, estoy acá. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Ahí Clara, voy a sacar tu presentación porque quedó expuesta. Ahí está, gracias. Te escuchamos, Elga. ¿Ahí me ven bien también? ¿Sí? No es Perfecto. necesario, pero bueno, si no es medio raro, parece la radio. Bueno, soy Elga Mariel Soto, soy diseñadora textil de la Universidad de Buenos Aires, doy clases en FADU y también en otras instituciones, y me enfoco más que nada en todo lo que es análisis de la indumentaria, también a través de una perspectiva de género, porque eso la ponencia de hoy tiene que ver con un análisis crítico de disfraces eróticos, ¿sí? Y lo que pienso desde el lado de cómo analizo cualquier tipo de vestimenta es que cualquier prenda que nos ponemos sobre el cuerpo o accesorios que nos ponemos sobre el cuerpo está revestido de diferentes significantes sociales, ¿sí? Y en este caso, este particular de los disfraces eróticos está revestido de dos componentes muy importantes, que son la idea del disfraz, por un lado, y la idea de la lencería o la ropa interior, ¿sí? Son dos mundos combinados, cada uno con sus particularidades, ¿no? El disfraz, que viene, bueno, tiene varios siglos la tradición del disfraz, ¿no? Pero pienso en particular sobre todo el tema de la mascarada, el carnaval, ¿sí? Como esta situación de sociabilidad donde se rompen, o más que nada se navegan de una manera más flexible, ¿sí? Los límites de una sociedad fuertemente estamentada, y que también tiene que ver con esto de lo lúdico, de la interacción social un poco más libre, y también la de jugar un rol, ¿no? Por eso muchas veces los disfraces temáticos tienen una tradición bastante larga en Europa, ¿sí? Que tiene que ver también con la reproducción de personajes de literatura, de la mitología, de la historia misma, ¿sí? El disfraz es muy referencial de la historia, y también, bueno, como les decía, esto de diferentes personajes de diferentes creencias, ¿no? Por ejemplo, el disfraz del diablo, de Diablita, es bastante antiguo, la verdad. Y esto fue, obviamente, cambiando a lo largo del tiempo y se fue perfeccionando, sobre todo llegando al siglo XX, ¿no? Donde encontramos toda la producción más masiva de indumentaria, pero vemos que también siempre fue una ocasión para que las mujeres empezaran a desafiar un poco los límites de cuánto podían mostrar, ¿no? En el siglo XIX por ahí podían mostrar un poco de la pantorrilla, en el siglo XVII mostraron un poco más el escote, ¿no? O sea, un poco más el límite
la sociabilidad y la respetabilidad para la época, ¿no? Y en ese sentido también nos encontramos con el término ropa interior, ¿no? Que si bien es un mundo que es compartido por todos los géneros, ¿no? El tema de la lencería es un término fuertemente feminizado, que tiene que ver con esto de la sexualización, la hipersexualización de la ropa interior, está siempre en un territorio muy femenino, ¿sí? Si pensamos en general, no es muy utilizada la palabra lencería masculina, uno habla de ropa interior masculina, ¿sí? Y mismo dentro de esta investigación que estuve realizando, es abrumadora la cantidad de ropa femenina o de lencería femenina que hay en relación a la ropa interior masculina, ¿sí? A su vez, esta ropa interior, como la que se entiende a través de estos disfraces eróticos que estoy comentando, se entiende a través del siglo XX, ¿no? Que es donde se establece la ropa interior que es parecida a la que conocemos hoy en día, ¿sí? Piensen que antes del siglo XX no existe nada parecido a lo que es un corpiño, ¿no? Esto es un invento del siglo XX, ¿no? Entonces, entre estas dos significaciones, entre estos dos mundos, ¿sí? Encontramos esto que les comento de los disfraces eróticos que se encuentran obviamente en todo lo que son sex shop, tanto como en línea, y también hay una gran cantidad de estos vendidos en Mercado Libre, así que es como la tienda online más importante de Argentina y probablemente también de Latinoamérica, o es muy influyente, vende a millones de usuarios, ¿sí? Y en Mercado Libre encontramos una sección específica de disfraces eróticos que está dentro de adultos, fantasías y disfraces, ¿sí? Está separada de lo que es todo lo que es como ropa interior, ¿sí? Es una categoría aparte. Y en esta, de vuelta, se ve esta diferencia abismal entre la que es la cantidad de disfraz erótico femenino y el masculino, ¿sí? Muy amplia la diferencia en números, ¿sí? Hay 10 veces más de disfraces eróticos para mujeres, porque ahora también Mercado Libre tiene una distinción de género, pero en sin género no hay disfraces, digamos, hay como accesorios, no hay como no está, vieron que ahora está masculino, femenino y sin género tiene la opción ahora Mercado Libre, pero ahí no hay, digamos, no hay demasiado contenido y no hay prendas específicas. Y las prendas masculinas son muy escasas, en general no tienen tanta diversidad de temáticas y además la manera en la que se venden son también muy diferentes. En general en los disfraces eróticos femeninos vemos que principalmente fotos de cuerpo entero, ¿sí? Mientras que en los disfraces vemos mucha foto fragmentada, mucha foto de la entrepierna, mucha foto con la cara de modelo borrada, mientras que las mujeres nunca tienen la cara borrada, como pixelada. Y por otro lado, bueno, esto de las temáticas, ¿no? Las temáticas además están atravesadas, están establecidas a través de lo que les decía antes de la lencería o la ropa interior del siglo XX, o sea, el modelo de disfraz erótico está basado en este modelo de 3 piezas de corpiño, bombacha y media, ¿sí? Que es el modelo de ropa interior del siglo XX, y algún tipo de dispositivo que sostiene la media, así que puede ser una liga, un portaliga o algo similar, ¿sí? Y muchas veces estas temáticas, ¿sí? Que como les decía antes surgen hace varios siglos, se fueron diluyendo, ¿sí? Pero todavía está esta idea de la temática o la de representar un tema o una historia o un personaje, ¿sí? Lo que vemos en especial en estos disfraces, que en general son de muy poquita cantidad de tela, digamos, ¿sí? En general, de hecho, la temática solo es entendida a través del accesorio, ¿sí? Muchas veces solo un corpiño, una bombacha y algo que da cuenta de qué temática es a través de algún accesorio para la cabeza o alguna mini pieza de tela, ¿sí? Que podemos ver como dos grandes grupos de estas temáticas de disfraces, una que tiene que ver con categorías quizás más históricas, que tiene que ver con esto de literatura o quizás de personajes, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, no sé, la pirata, la reina Cleopatra, ¿sí? O sea, personajes que quizás podríamos haber visto en una mascarada del siglo XVIII, ¿sí? El hada, sexy, siempre todo viene con la palabra sexy al lado, ¿sí? Y por otro lado tenemos unos disfraces que referencian directamente, ¿sí? A relaciones de poder específicamente que están representadas de una manera con una estética muy del siglo XX. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Encontramos, por ejemplo, secretaria, enfermera, colegiala, todas con características del siglo XX, ¿no? En el sentido de que la enfermera tiene un uniforme blanco con la Cruz Roja, ¿sí?
La mucama también es un poco el imaginario, ¿sí?, del servicio con el tal blanco y negro. La colegiala también con el uniforme de colegio privado, con un uniforme muy clásico que se establece en el siglo XX, ¿sí? Azafatas, ¿sí? Todas relaciones de poder dispares, ¿sí? Para, en el caso del disfraz femenino, que en muy pocos ejemplos donde podemos ver otros tipos de relaciones de poder entre los disfraces, ¿no? Y que muchas veces más no necesariamente hay como la contrapartida en el disfraz masculino, ¿no? O por lo menos no en lo que se puede ver en las tiendas online, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que yo creo es que tenemos que empezar a pensar un poco, desnaturalizar este tipo de relaciones o de figuras que se van apareciendo, ¿no? Este universo que puede ser tan rico, que puede ser tan interesante, y me parece que tenemos que empezar a desnaturalizar o empezar a problematizar un poco qué es lo que nos parece sexy en estas prendas, qué es lo que no deberíamos repensar un poco alrededor de estas relaciones, de dónde vienen, bueno, pensar un poco qué es lo que podemos hacer para seguir avanzando en esta discusión. No sé si está bien de tiempo. Perfecto. Genial, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Tania Escobar, ¿querés seguir vos? ¿Estás ahí? Buenos días, Laurita. Buenos días. Hola, buenos días. Desde Ecuador. Buenos días, Laurita. Podés comenzar. Muchas gracias, Laurita. Buenos días. Bueno, me gustaría comenzar la exposición, primero agradeciendo a la Universidad de Palermo por este espacio para poder compartir narrativas e imaginarios en torno al vestido. También agradecerte, Laurita, la invitación. Para mí realmente es un honor estar acá y compartir un avance de mi trabajo de tesis doctoral. En este sentido, pues, hemos denominado a la ponencia vestidos decimonónicos, vestidos decentes, indecentes y ordinarios, representados por ismos decimonónicos. Comentarles que, bueno, a mediados del siglo XIX, varios cronistas, específicamente de la ciudad de Quito, que es donde se asienta el trabajo, pudieron percatarse que los espacios públicos dentro de la ciudad se caracterizaban por una profusa diversidad de arquetipos, de usanzas y de diversos vestidos. Entonces, este aspecto pues, fue notable en el siglo XIX, y este aspecto también causa una percepción de la vacancia investigativa, que es estudiar el vestido de arquetipos quiteños. El objetivo de la presente investigación es estudiar estos arquetipos configurados en las mujeres criollas, mestizas e indígenas, cómo tejer esa relación cuando entran estos espacios de diferenciación a partir de discursos civilizatorios y a partir también de pensamientos de época. Entonces, es importante mencionar lo que mencionaba Kidman en su momento, cuando indicó que las crónicas de viajes, los mapas, las cartografías y representaciones pictóricas jugaron un papel importante en la creación del imaginario social, en este sentido, pues, dentro de la ciudad de Quito. El fenómeno de estudio que analizamos dentro de mi tesis doctoral es, pues, el vestido como un símbolo de estratificación social, y pues el proyecto se conecta hacia la línea de investigación cuerpo y vestuario, esas interrelaciones discursivas entre el cuerpo, la moda y la sociedad. El contexto que analizamos pues es Quito entre 1840 y 1870, todo este abordaje de caracterización social y política que tanto Kidman como Mitchum pudieron describir dentro de la ciudad de Quito, al visualizar la ciudad gótica, una ciudad donde se tejía el centro económico y comercial al ser la capital del Ecuador, y que también en ese momento, pues, al estar vinculada a una naciente república independista, se tejían diversos pensamientos de época que ya lo vamos a tocar más adelante. La parte independista pues jugó un papel acá muy importante con el gobierno de Gabriel García Moreno,
también pues porque esto constituyó o representó el rol que más tarde, a través del cual más tarde la mujer podría también ser configurada. Dentro del sujeto estamos enfatizando la investigación a través de arquetipos femeninos. El término arquetipos pues devienen directamente de los cronistas que estuvieron en ese momento en la ciudad de Quito y que los denominaron así. Y pues nuestro objeto de estudio, que es el vestido, y que a la luz de la teoría del vestido de Claudio Fernández, cuando se tejen la interfaz entre el contexto y el sujeto, como también bien lo diría Boncier, se puede pues proyectar este sentido del artefacto vestimentario. Mientras seguimos avanzando en la investigación, nos encontramos con criterios muy interesantes, como por ejemplo el de Hutchins-Nicolau desde el punto de vista del arte, cuando nos mencionaba que una imagen es un producto que participa como tal en la lucha ideológica de clases, reposa sobre una cultura, y cada cultura es la imbricación de las clases dominantes y de las clases dominadas propias de las formas sociales. En este sentido, pues, esto directamente reflejaba también lo que estaba sucediendo en ese momento en Quito, porque existía, influenciado también por la Iglesia, una serie de códigos binarios que separaba a la población entre hombres y mujeres, entre blancos e indios, entre la aristocracia y la plebe, lo urbano y lo rural, y entre los dominados y los dominantes también. Esto pues nos permitía verle a Quito como una esfera jerarquizada, estratificada, dentro de la cual se tejían diversas relaciones sociales. Entonces, bueno, llegamos al punto importante, hubieron muchos ismos y pensamientos de época a través de los cuales se puede dar lectura a estos arquetipos configurados de la mujer femenina quiteña y también al vestido como tal. Inicialmente comenzamos pues detectando el patriotismo y durante el siglo XIX pues bajo un panorama completamente político por el cual atravesaban todas las repúblicas independistas en ese momento americanas, pues se va siendo un ciudadano virtuoso lleno de valores nacionales y pues debido al pensamiento ilustrado de europeos y americanos, dentro de todo este sentimiento patriótico se van pues van naciendo las repúblicas americanas, ¿no? A esto pues se suma el siguiente ismo, que es el progresismo, y que se rige a través del deseo del progreso, la ciencia y la universalidad. Las acciones que en ese momento tuvo la clase de élite de civilizar la ciudad de Quito pues fueron dadas precisamente por la clase dominante y llevadas de una manera temprana hacia las ideas o los ideales de progreso. Esto inevitablemente influye directamente en la percepción del rol de la mujer y cómo luego, pues, esta percepción también es visualizada a través de la vestimenta. Luego también, pues, está el romanticismo que decanta en la pintura costumbrista entre 1840 y 1870, en el cual, pues, la pintura costumbrista representa la búsqueda romántica del ser nacional a través de la representación de la diversidad étnica, los usos y las costumbres del color local y dentro del cual se configuran estos arquetipos y todas estas costumbres que pudieron ser plasmadas a través de las imágenes y también que pudieron ser contadas a través de los relatos de viajeros. Entonces, tanto el romanticismo como el costumbrismo, pues también representan una parte importante sobre la cual pues se pueden tejer estas impresiones. Dentro de ello, pues los sistemas clasistas o las significaciones clasistas, higienistas y moralistas recayeron sobre el vestido y nos permitieron configurar un vestido, en el caso puntual y específico de la mujer quiteña, un primer vestido quizá que se deba a la clase y la respetabilidad social, el polizón, el chal, la manta como una extensión del yo corporal y que nos permitía prefigurar a la mujer catalogada como una mujer decente por portar ese tipo de vestimenta y también pues como en la primera gráfica que ustedes pueden apreciar la palidez en los colores que respondían directamente hacia las clases acomodadas. En la siguiente imagen, la del centro, el vestido de la mujer mestiza,
configurada entre la deshonra y la irrespetabilidad social, cuando portaba el bolsicón, la camisa, el chal y el rebozo, y todos los elementos recargados de su vestuario, esa paleta de color cálida que simbolizaba quizá una alegría y cierta coquetería, por lo cual también la mujer era víctima de condenas moralistas, le permitían prefigurarse como portadora de un vestido indecente. Y finalmente la tercera imagen, el vestido de la mujer indígena, entre la deshonra y la marginación, portando el anaco, el chumbi y el rebozo, y de hecho desde portarse como una yupanga, una mujer descalza, ya hablaba de la marginación de su condición, y pues recae en una configuración de vestido ordinario. En ese sentido, pues, mencionarles que estos ismos, pues, influyeron directamente en la formación y el rol de la mujer en el siglo XIX. La parte política con el gobierno de García Moreno, pues, trataba de configurar a la mujer a través de la educación, y le dio de pronto un rol importante en ese momento a la mujer, pero era un rol que permitía seguir los ideales de configuración de una nación. La mujer de clase social alta era catalogada como la mujer del bello sexo, el ángel del hogar, y como tal debía responder de una manera recatada con su vestimenta, con su forma de desarrollarse en la sociedad, debía servir únicamente para eso. Lo que no era lo mismo para la mujer mestiza, dado que la mujer mestiza se vio en la necesidad de trabajar para subsistir, y la mujer mestiza y también de hecho la mujer indígena tuvieron que ocupar otros espacios que les permitieron tener otro tipo de accionar dentro de la sociedad. Sin embargo, estos accionarios laboriosos también hizo que la mujer, sobre todo de característica mestiza y de la configuración indígena, pues sea catalogada como una mujer indecente y ordinaria. Como conclusiones, pues podemos indicar que el artefacto vestimentario es una prótesis de orden material desde su morfología y es una prótesis de orden cultural como sistema de signos, símbolos, pues nos permite crear diversas significaciones. Y actúa cuando el objeto vestimentario pues entra en relación con el cuerpo dentro del momento de uso y un contexto determinado. El vestir como tal es una práctica de orden social que decanta en diversas características simbólicas marcadas por el tiempo y el contexto. En el Quito decimonónico, el correlato del vestido fue orquestado por las clases dominantes hacia las clases dominadas, lo que generó códigos sociales y morales entre las clases, la decencia y la deshonra. Los discursos de época que conformaron los usos y prácticas vestimentarias de las mujeres quiteñas materializaron sus vestidos como símbolos que las situaron en estratos sociales clasistas y también en categorías morales condenatorias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania. Arián, ¿querés seguir vos? Hola, hola, hola. Sí, sí, sí. Yo sigo. A ver si yo todavía no te veo. ¿Me ves? Hola, hola. Tania, ¿podés sacar tu presentación? Así la vemos a Arián. Perfecto, Laurita. Gracias. Ya podés comenzar. Perfecto. ¿Están me mirando? Todavía no. No te vemos a vos. Si querés comenzar. Sí, voy a intentar abrir mi presentación a ver si aparece para ustedes. ¿Aparece? No. ¿No? ¿Cómo hago esto? Yo había cargado acá. ¿Será que yo puedo abrir por acá? A ver. No es este. La presentación coloco acá. Ay, Uy, no. No. no, qué raro. Está llamando el archivo abajo. Lo mío es este, presentación coloquio.
compartir. Ya lo saqué. Bueno, avancemos con la oral. Sí. Bien. Bueno, gente, mi nombre es Ariane Seskovsky, yo soy brasileña, tesista por la Universidad de Buenos Aires, y voy a hablar un cachito acerca de la moda, del cuerpo y del género y los mimetismos que la máquina produjo en el tiempo. Hablar de moda es hablar del surgimiento de las sociedades modernas, y para Gabriel Tarde la percepción de la moda está relacionada con la necesidad natural de imitación y que la vida social se caracteriza por la repetición universal. Veblen y Simmel refuerzan esta teoría, y Veblen garantiza que la moda se relaciona con el consumo ostentoso y el gasto de recursos para vislumbrar la distinción social. Para Simmel, la moda resulta de la necesidad de distinción de las clases superiores y, por otro lado, la necesidad que las bajas tienen en parecerse con las superiores. Y bien, surgida en el siglo XIV y pautada por una matriz heterosexual, el inicio de la moda fue responsable por establecer reglas y obligaciones que implicaban en destacar las diferencias de los cuerpos de acuerdo con su sexo. Acá tengo dos imágenes, ambas hechas por Tiziano, el año 1500 y pico. De un lado, el emperador Carlos V, y del otro lado, el retrato de Isabel de Portugal, su esposa. Y acá podemos mirar las distintas construcciones de la indumentaria y, de hecho, la valorización de las zonas erógenas de estos cuerpos. Entonces, esta exaltación de las diferencias entre hombres y mujeres, en un primer momento pareció como una especie de celebración del cuerpo y sus funciones recién estrenadas, centralizando el cuerpo como un marco en la cultura del espectáculo. Entonces, esta imagen de Alexander Reed del año 1638, que muestra la cuestión de la anatomía humana de un hombre y de una mujer. El cuerpo de la Edad Media estaba atado al plano espiritual y sin ninguna autonomía. Ya en el Renacimiento y los avances tecnológicos produjeron en estos individuos un aprecio por el uso de la razón científica. La filosofía mecanicista en Europa en el siglo XVII empieza a liberar el hombre de la autoridad ideológica de la Iglesia, ubicando a este hombre como un ser perteneciente a la naturaleza, racional, portador de conocimientos de las ciencias matemáticas y una de las partes del universo. Descartes compara el universo al mecanismo de un reloj en funcionamiento, y cada pieza, cada engranaje representa una parte del todo, es decir, el hombre y la naturaleza son partes del universo. Foucault refuerza el carácter maquínico del cuerpo con la teoría de la tecnología política del cuerpo. Y Bourdieu defiende que el cuerpo que produce una expresión es un cuerpo sometido a diversas inversiones o transformaciones que lo vuelven presentables o representables, conformando el cuerpo de la persona como un producto social y de distinción dentro del mundo social. Y bien, ahí está. Butler afirma que la construcción del humano parte de la idea de que el cuerpo solo tiene sentido si fuera sexual. Preciado sustenta que esta diferencia sexual es una especie de heteropartición del uso social del cuerpo, dominado por la heterosexualidad, siendo el sexo como una tecnología de dominación heterosocial. Butler defiende que no hay ningún motivo para clasificar a los cuerpos como masculinos y femeninos, excepto que sirven para satisfacer las necesidades económicas de la heterosexualidad. Para Butler, debemos comprender la identidad como un efecto de práctica discursiva y por la estilización del cuerpo, caracterizada por la repetición de una asociación de acciones. La teoría queer nos permite comprender el género como un resultado de imitaciones sometidas a sanciones, regulaciones e imitaciones hechas por el cuerpo maquínico, que se altera con ayuda de recursos tecnológicos, medicaciones y disciplina. Para Godard, el desarrollo de la moda se relaciona con el cine y la fotografía. Ahora, cuerpo e indumentaria son vendidos masivamente por la sociedad de espectáculo y de forma democrática, con publicidades que asedian a todas las camadas sociales.
Debord centraliza esta sociedad de espectáculo como una forma de organización social donde dominan las las condiciones modernas de producción y de acumulación de espectáculos. Salkin afirma que cuanto menor sean las diferencias entre las formas de vestir de hombres y mujeres, mayor será el acceso de mujeres a posiciones influyentes y al poder. Zambrini defiende que existen indumentarias que la cultura define específicamente como femeninas o masculinas y que la ropa tiene un papel fundamental en la construcción de las identidades de género, una vez que imponen significados culturales sobre el cuerpo. Lipovetsky nos garantiza que este proceso de disminución de las diferencias entre los sexos se dio por medio de dos factores. Por un lado, la inclusión de la ropa masculina en la efervescencia de la moda, y por el otro, el gusto de las mujeres en adoptar un visual más masculinizado. Y la primera revolución en la apariencia femenina inicialmente se dio con Poiré, con la supresión del corsé, y la segunda bajo el impulso de Chanel y Patou, con la simplificación del vestido femenino. Por otro lado, en lo que concierne a la igualdad y democratización de la moda, el deporte tiene un papel fundamental en ese sentido. El primer diseñador de sportwear fue Patou, pero el nombre que lo volvió una tendencia fue Courrèges. El sportwear llegó a todas las capas sociales por medio de la búsqueda por lo práctico, por lo cómodo, y como respuesta a la reivindicación de mayor libertad, movilidad y autonomía individual. El jeans, en cuanto producto de la máquina, se volvió el símbolo de la rebeldía y icono de la moda, siendo el producto más utilizado entre hombres y mujeres de la segunda parte del siglo XX. Ahora chicos y chicas compartían de un estilo más andrógeno. Zambrini garantiza que la crisis del binarismo, los movimientos de contracultura, añadidos a los movimientos de las olas feministas, son grandes marcos importantes para el surgimiento de la tendencia genderless. Pero, sin embargo, la neutralidad o fluidez del género puede ser percibida como una falsa neutralidad, una vez que el carácter neutral en el diseño de indumentaria esté más relacionado a lo masculino, es decir, a la masculinización de la mujer. Para Salkin, la indumentaria sin género o moda sin género puede ser ubicada como una antimoda, una transgresión del status quo de la moda que tuvo su inicio pautado por una matriz heterosexual. Entonces, para ir concluyendo, yo percibo que la moda, el cuerpo y la máquina sí evolucionan y que el cine y la música interfieren directamente en este cuerpo, en la historia de la moda, demostrando que el cuerpo está y siempre va a estar dominado por la máquina. Por otro lado, esta relación entre cuerpo, ropa y género cambia y surgen nuevas formas de percibir y mostrar el cuerpo. Hemos visto un creciente número de personas rechazando el binarismo y adoptando una identidad que no se amolda en las tradicionales normas de vestimenta. De esta manera surge la ropa sin género. Sin embargo, estudiosos contemporáneos garantizan que la ropa sin género apunta a una falsa neutralidad. Lo que se ve en la ropa genderless es la masculinización del cuerpo femenino. De mi parte, acredito que esta falsa neutralidad puede ser comprendida porque todavía vivimos en una sociedad patriarcal. Pero si lo analizamos desde otra mirada, observamos que la ropa del universo masculino es más cómoda, simple, de colores discretos, normalmente poco adornada, con cortes no tan ajustados en el cuerpo, totalmente opuesto de la indumentaria femenina. Percibo también que la ropa como un producto de la moda sufrió una serie de transformaciones tras el paso del tiempo y estos cambios transgredieron algunas barreras y a ejemplo de las cuestiones de género, que además de ser un intento para igualar a los sexos, termina volviéndose en la masculinización del cuerpo femenino. Por otro lado, entiendo también que la ropa sin género se presenta como un acto político y de acción considerado una antimoda y una transgresión de los valores heterosexuales dominantes de la moda. Esta es mi presentación, acá tengo mi bibliografía, yo agradezco a todos por la atención y ojalá que ustedes tengan gustado. Muchísimas gracias, Arián. Te agradezco, doctora. Seguimos, Ana Lozano. Te pido, Arián, que saques la presentación.
Gracias. Buen día, Anita. Buenos días, hola a todas y a todos, ¿cómo están? Bueno, yo voy a ver si puedo presentar la presentación, a ver si... a ver... Ah, no puedo. A ver... Bueno, primero para saludarlos a todos, no sé si me escuchan bien. Te escuchamos perfecto, vamos a ver la presentación, contá. Bueno, sí, yo soy de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán y estoy en la carrera también de la Tecnicatura, perdón, de Diseño de Indumentaria y Textil. Bueno, lo que quería, no puedo compartir el archivo, pero bueno, no importa. Bueno, no importa. Mi trabajo es sobre el rol de la mujer en los distintos espacios de la vivienda y lo voy a contar así resumido, ya que no lo puedo mostrar. Y es un poco ver cómo las condicionantes de la sociedad han ido pautando también el lugar de la mujer, ¿no? Y cómo esta tradición, que es una tradición de la cultura occidental, se remonta a la influencia que ha tenido sobre todo Grecia y Roma, ¿no? A través de España y cómo eso llega acá a América Latina, ha influido sobre todo en la vivienda colonial, ¿no? Y que tenían esos espacios. La vivienda colonial, básicamente, primero hay una división en lo que dice sobre el rol de la mujer en el espacio privado, ¿no? Sobre todo eso, la división y que queda por fuera del espacio público, sobre todo esto, dividir el espacio público y el espacio privado, y que los hombres tienen digamos, como esa sociedad, que es una sociedad patriarcal, y está fuertemente estratificada, ya sea en Grecia, o sea en Roma, o incluso en la sociedad colonial nuestra, cómo ese rol del hombre que participa de esa vida política y hace uso de los espacios públicos en la ciudad, ¿no? Como que tiene acceso al poder, digamos, político sobre todo, como en la vivienda, a pesar de que la mujer tiene que dominar ese espacio privado también, queda también relegada dentro de ese espacio privado incluso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las viviendas coloniales que tienen una sucesión de patios, el primer patio es el espacio del hombre principalmente, y el segundo patio donde se ubica la mujer y se dedica a todo a lo que es generalmente estas manualidades, y muchos que ya han venido hablando y han tocado temas como el tejido o la costura, el bordado, que también se realizaban ahí, y sobre todo también organizar las tareas del hogar o la crianza de los hijos, ¿no? Pero a pesar de eso, digamos que eso se mantiene en la sociedad colonial, también está como fuertemente marcada cómo el hombre mantiene un control sobre los espacios a los que accede la mujer, porque siempre queda por detrás el patio secundario, digamos, o estos lugares que ocupa la mujer, siempre tienen que pasar por el control del hombre, básicamente. Y eso, después, bueno, voy a resumir muy resumido, porque con las imágenes me resulta como más complicado, sin las imágenes, perdón, explicarlo. Cómo esto después se mantiene, ¿no? Porque estamos hablando que Grecia es el siglo V antes de Cristo, donde se define esta tipología a patio de la vivienda y donde ya está definido el lugar de la mujer, cómo llega a mantenerse incluso en Argentina hasta el siglo XVIII, ¿no? Y un poco cómo estos cambios también que la Revolución Francesa trae, ¿no? Con nuevos cambios y esta movilidad de clases y esta democratización también de los espacios que se da tanto en la ciudad y con todos estos ideales burgueses que se empiezan a manifestar en las nuevas tipologías edilicias, también transforman la vivienda burguesa que se venía manteniendo acá en la Argentina. Entonces vemos cómo por primera vez, que si bien los dormitorios en la vivienda colonial estaban en ese segundo patio, acompañaban un poco este rol de la mujer como secundario, ¿no? Y el que no había ámbitos que estuvieran específicos para el rol de la mujer, salvo la sala, que en la casa colonial tenía un estrado, que era como una tarima de madera, que era donde se ubicaban las mujeres, era un lugar para ser vistas, ¿no? Estaban a las vistas en las actividades sociales.
¿Y qué es lo que pasa en la casa burguesa? Que esto es cuando ya empiezan a influir estas nuevas ideas que vienen con la Ilustración y también un poco de las influencias de las costumbres inglesas y francesas, ¿no? Que empiezan a manifestarse también en la conformación de las viviendas. El dormitorio de la mujer por primera vez se divide del hombre y empieza a estar vinculado, por ejemplo, con el ámbito de un costurero, ¿no? Y el del hombre con el escritorio, porque siempre la figura del hombre viene asociada a la cuestión de los negocios o a la cuestión también de la política. En cambio, la mujer siempre, a pesar de que ya estamos hablando que es mediados del siglo XIX, que es una vivienda que ya está hecha en altura, o sea, que tiene como un desarrollo en la tecnología también que permite crecer en altura, ¿no? La mujer sigue teniendo un lugar secundario, pero por lo menos es más específico y dividido un poco del hombre, empieza como a cobrar un protagonismo. Yo lo que quería mostrar era cómo estas pautas culturales o sociales del rol que tiene la mujer, ya sea en toda la sociedad, también va manifestándose o va plasmándose en la conformación de las viviendas. Bueno, lamento no poder mostrar las imágenes de estas viviendas, pero bueno, espero que les haya quedado como claro el concepto muy resumido de cómo estas pautas sociales van influyendo todo el tiempo en la conformación de las viviendas a lo largo del tiempo. Yo he llegado como a ver, bueno, esto es un tema que estoy como empezando a abordar, cómo estas pautas sociales también configuran el rol de la mujer en la vivienda exactamente. Así que bueno, eso es todo. Espero estar bien con el tiempo y que me hayan escuchado y que les haya quedado claro. Después espero que podamos compartir el trabajo de manera escrita, entonces ahí van a poder ver las imágenes también. No sé. Excelente, Anita, gracias. Bueno. Eugenia, ¿querés seguir vos? Ahí estaba muteada. Euge, ¿dijiste, Lau? Sí. Euge, correcto. A ver si se escucha otra. Bueno, sí, si quieren, bueno, mi presentación es es el diseño en tiempos de pandemia social, reconfiguración del campo de la moda y perspectivas hacia una nueva normalidad. Bueno, mi nombre es María Eugenia Correa, yo soy socióloga de la UBA y bueno, hace tiempo trabajo cuestiones de diseño, ahora ya hace unos años estudio lo que es diseño sustentable, pero para esta presentación me interesó abordar un poquito algunas reflexiones sobre el nuevo escenario que se dio con respecto a, bueno, la cuestión que estamos viviendo sobre la pandemia social. Bueno, yo escribí, para no irme un poco por las ramas, escribí, voy a tratar de leer, comentar, pero bueno, para ser sintética. Bueno, a finales del 2019 se detectó en China un virus. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Perfecto. A finales del 2019 se detectó en China un virus altamente contagioso para la población que, como consecuencia de la movilización de las personas a otros países por comercio, por turismo principalmente, se viralizó rápidamente hacia otros continentes. En Europa, el virus denominado COVID-19 causó graves consecuencias en diversos países que se vieron seriamente afectados por este virus. En el caso de la salud, las consecuencias fueron particularmente graves en los países de Italia y España, con una alta tasa de mortalidad, con lo cual los gobiernos debieron tomar importantes medidas para paliar la crisis sanitaria generada, como el confinamiento obligatorio y el distanciamiento social, entre otras. Bueno, en la economía esto generó un complejo escenario al vislumbrarse un estancamiento a causa de la reestructuración económica. Numerosas empresas y fábricas cerraron sus puertas durante el periodo de aislamiento, reduciendo en muchos casos personal, salarios o atrasando pagos a proveedores. Esto con el fin de reducir los costos y mantener la estructura productiva de las empresas a flote. Específicamente en el sector de la moda, que es lo que me interesa, en el caso de Bangladesh, por ejemplo, uno de los centros mundiales de fabricación de ropa, quedaron sin trabajo de un día para otro cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la confección al ser cancelados pedidos por millones de dólares. En este sector, las medidas que se tomaron para sobrellevar la crisis sanitaria producto de la pandemia, tanto en los países centrales como en los de economías en desarrollo, han sido muchas y muy diversas. En el caso europeo, por ejemplo, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en España, numerosas tiendas de importantes marcas han debido cerrar, promoviendo como contrapartida las ventas online y disminuyendo sustancialmente las producciones.
En marzo de este año, los titulares de la moda europeos hablaban de caídas desde un 30 hasta un 90% de las ventas de indumentaria por el cierre de las tiendas a causa del coronavirus, proyectando para el resto del año importantes bajas en este sector. Si bien el impulso a las ventas online permitió de algún modo mantener el ciclo comercial, la realidad que se impuso fue bien distinta a lo esperable. La industria, tal como se venía gestionando, debió cambiar y adaptarse a un nuevo contexto. Podemos remarcar en este sentido dos cuestiones, como expresión visible de los cambios generados en el sector de la moda. Dos cuestiones que son interesantes para analizar. Por un lado, entre tantas otras, ¿no? Pero digo, me focalicé en estas dos, incluso por cuestión de tiempo, para enfocarme en dos cuestiones. Por un lado, las grandes marcas se movilizaron rápidamente hacia una producción solidaria, como el caso de Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Christian Dior, Calvin Herrera, entre otras importantes firmas. Estas alcanzaron un impacto directo en la sociedad al abastecer las necesidades básicas dadas ahora por el nuevo contexto, promoviendo la fabricación de productos de uso sanitario, como alcohol en gel, sanitizantes, máscaras, batas o guantes, que fueron entregados a personal médico de diversos hospitales o centros sanitarios. En el caso de las firmas de Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Guerlain, que integran el grupo LVMH, produjeron en sus sitios de elaboración de perfumes y cosméticos, que fueron, digamos, dejado de lado esta producción, empezaron a producir alcohol en gel en masa para distribuir en los hospitales públicos de París. También con el fin de proporcionar, ellos citan en su cuenta del grupo Louis Vuitton, cita en su cuenta de Instagram, con el fin de proporcionar equipo de protección a los trabajadores de la salud, Louis Vuitton le ha dado un nuevo sentido a varios de sus talleres en Francia para producir cientos de miles de mascarillas no quirúrgicas, expresaba la marca. Chanel también, por otra parte, cerró sus tiendas y fábricas y utilizó sus talleres para fabricar mascarillas y ser entregados a los hospitales. Por ejemplo, en el caso de la firma japonesa Uniqlo, se comprometió a entregar al gobierno español 1 millón de mascarillas para abastecer distintos centros de salud en todo el país, y también hizo una importante donación de ropa interior fabricada con su tejido Hitec, que mantiene el calor corporal, a diversos centros que reciben y brindan refugios temporales a personas sin hogar. ¿Qué es lo que plantea esta moda, o mejor dicho, esta industria, ¿no? Mostró así un costado benéfico, solidario, a disposición de las demandas sociales, estableciendo de algún modo lazos más humanos con la sociedad en un contexto de crisis. También en este mismo sentido, y ahí tenía una sola diapo, en realidad son dos diapos, pero una como para mostrar un poquito esto. Lo que sí no sé bien cómo es que se comparte, no sé, Lau, si hay que... ¿cómo es para...? No, yo tampoco. Sé que hay un botoncito que es para compartir, pero no sé. Porque antes lo veía y ahora no lo veo. Ahora se fue. Bueno, a ver si por acá. No importa. Porque había... En la parte derecha, abajo de todo, hay como un iconito para el chat, uno para las personas que están conectadas y uno que dice compartir contenido. Eugenia, ¿cómo se llama el archivo? Así yo te lo comparto. Espera, pero como diseños en tiempos de COVID, ¿es un PPT? Si se puede, si no. No, pero no está cargado. Ah, no. Lo tengo en mi computadora. No sé. Claro, no. Hay que cargarlo previamente. Ah, bueno. Ahí sí puse compartir. Bueno, no quiero extenderme. En realidad eran un par de imágenes que mostraban un poco esto. Ahora voy a cerrar esto para así las puedo ver. Bueno, por ejemplo, el caso de la firma sueca H&M, que en su filial española hizo una donación de más de 16.000 productos, entre camisetas, mantas, medias a la Cruz Roja de ese país. Había unas imágenes con respecto a ello. Y con respecto también a estas producciones en los talleres, cómo se habían reconfigurado los talleres y, por ejemplo, los tipos de batas que empezó a fabricar la firma Louis Vuitton, cómo trabajaban, empezaron a trabajar también Chanel en sus talleres,
adaptándose a estas nuevas normas, y bueno, algunas fotos también de los productos que empezó a hacer Christian Dior para abastecer estos hospitales. Digamos, se expresa una intención por mostrarse de algún modo un costado más sensible, más empático con la realidad social, con la vulnerabilidad social que atravesaba el nuevo contexto. Estas producciones, que serían donadas para abastecer principalmente al área de la salud, lograron vincular a los grupos de lujo como LVMH, Kering o Inditex con nuevos valores sociales asentados en el cuidado de la población y la protección del personal de la salud. Como mencionaba anteriormente, por ejemplo, en el caso de la firma Louis Vuitton, que mencionaba en su cuenta esta adaptación, ¿no? Otorgar un nuevo sentido, ellos hablan de otorgar un nuevo sentido a los talleres por medio de estas producciones inéditas. Un nuevo sentido reflejan ahora entonces muchas de estas grandes firmas al contribuir con sus productos y sus talleres al abastecimiento sanitario, reflejando compromiso social y responsabilidad empresaria en un momento de alta fragilidad en el mundo entero. A su vez, por otro lado, otra cuestión interesante, otro de los cambios o reconfiguraciones que tuvieron lugar en esta industria es el vinculado a las colecciones y los desfiles anuales. La presentación de Javier en este sentido fue interesante, ¿no? Digamos, cómo él hablaba de cómo se iba a reconfigurar estos nuevos espacios, estos eventos, ¿no? Tan multitudinarios y tan de show-off. Bueno, se vieron, por supuesto, claramente afectados, ¿sí? Debiendo ser replanteados ante esta nueva realidad, mostrando una nueva faceta, la de una moda que debía flexibilizarse ante un nuevo escenario inédito, complejo y que demandaba nuevos patrones, claramente demandaba nuevos patrones. Todas las principales capitales de la moda en Europa, Florencia, Londres, Milán y París, cancelaron sus temporadas de pasarela programadas y debieron reorganizar y postergar las semanas de la moda y adaptarlas a eventos digitales. Entre junio y julio se llevó a cabo la primera temporada completamente digital en la historia de la moda, empezando por la London Fashion Week digital, que comenzó el 13 de junio, continuando en julio con los desfiles y presentaciones de la alta costura francesa y la moda italiana. En este contexto comenzaron a emerger discursos desde distintas marcas en favor de un modelo productivo también menos contaminante para el planeta, orientado al cuidado de los recursos, a la sustentabilidad, a una moda más sostenible. La marca Gucci, hace poco tiempo, anunció cambios en este sentido para el próximo año. Informaron que no realizarán colecciones primavera-verano, otoño-invierno, crucero ni pre-fall. Además de las 5 presentaciones anuales de la marca, solo se harán 2 y de manera virtual. Lanzaron además una colección 100% sostenible. La colección, específicamente esta a la que me refiero de Gucci, es neutral en cuanto al género y utiliza solo materiales orgánicos reciclados, como el ECONYL, que es un nylon regenerado que utiliza residuos pre- y postconsumo, incluyendo redes de pesca y alfombras abandonadas, transformando plásticos que dañan la vida marina y materiales viejos en un nuevo hilo de alta calidad. También en esta línea, Tommy Hilfiger, por su parte, creó la línea de Tommy Jeans Primavera 2020, con un denim 100% reciclado, hecho con materiales de telas sobrantes, hilos elaborados a partir de botellas de plástico reutilizado. Como estos casos, muchas marcas de primera línea en nuestro país, tanto en nuestro país como en el plano internacional, se han comprometido a producir desde una mayor concientización, especialmente a partir del escenario generado por el COVID-19, el cual ha mostrado claramente el daño que la industria, la textil, entre una de las más dominantes, hacen al planeta, el daño que esta industria causa al planeta, al aire, los suelos y nuestros recursos. Si bien se plantea con esta reconfiguración del campo de la moda una mayor conciencia sobre las desigualdades, sobre la contaminación ambiental, los excesos devenidos por el modelo productivo de esta industria textil, esperamos que esta empatía y solidaridad... Creo que andás cerrando, que ya te pasaste con el tiempo. Dos líneas. Se espera que esta empatía y solidaridad que se ha mostrado a comienzos de la pandemia, de la que hablé a inicio de la presentación, no quede solo como una estrategia comercial, sino que las marcas puedan dar el salto esperado en términos de compromiso con la sociedad, con el desarrollo sostenible y con el medio ambiente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y nos queda un trabajo más,
del grupo también de Ecuador, Sandra Solís, Tania Escobar, Anabela Ponce, Jorge Santamarina. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto pues, estar aquí. Gracias por la invitación, Laura. Y pues sí, como tú comentabas, pues en este día pues les he traído para mostrar parte del tema de investigación que estamos generando en la Universidad Técnica de Ambato, en la Facultad de Diseño y Arquitectura. Y como tú bien lo mencionaste, pues tenemos ahí el equipo de trabajo que está desarrollando esta investigación. El tema que he traído en este día es pues el archivo visual del traje. Específicamente voy a hablar sobre la catalogación de los vestidos regionales de la ambateñita primorosa y el altivo ambateño 1950-1990. ¿Sí? Pues para dar inicio, pues es oportuno mencionarles de dónde aparecen estos personajes. Pues estos personajes son identificados a partir de dos pasacalles. Estos pasacalles son un género musical considerados como segundos y de la música mestiza en Ecuador. Entonces, estos personajes nacen a partir de esta temporalidad por el 1949 y pues a partir de este evento, pues antes y un después, la vida y asimismo de su forma de vestir. Entonces, es oportuno pues recrear estos imaginarios colectivos y proyectarlos a través de este archivo visual. Para cumplir con este objetivo, pues hemos desarrollado diferentes procesos. Primero se generó una compilación, luego pasamos al proceso de catalogación y finalmente al proceso de las narrativas de significaciones para finalmente presentarlos a través de un archivo visual. En esta primera fase pues, de compilación se fue generando un levantamiento de las visualidades. En este caso pues hemos conseguido 103 archivos del altivo ambateño, 239 archivos de la ambateñita primorosa, todos estos pues sacados de fuentes documentales como libros, revistas, colecciones privadas. Y notas de prensa, pues hemos conseguido tanto del altivo ambateño como la ambateñita primorosa, 151 archivos. Lo cual nos da una amplia gama en cuanto a visualidades, pues se registraron 493 archivos en total, los cuales pues fueron generados ya en un proceso de catalogación a través de 7 niveles. Considerándose el tema de la tipología del artefacto, los arquetipos, fuentes documentales, los documentos, la imagen, otorgándole una numeración y estableciendo temporalidades. A partir de esto, pues, una vez compilado y catalogada la información, el siguiente proceso, pues, fue ya generar las narrativas. Y para ello, pues, se fueron considerando diferentes posturas, entre ellas la de Barthes y Chartier, quien menciona que la construcción de imaginarios son generadas a partir de las prácticas sociales y pues en este caso se cuenta la historia del vestido cultural. Por lo tanto, se hizo aquí una narrativa bajo la mirada historiográfica y semiótica. Por otro lado, Bourdieu también menciona que el vestido es el hábitus de sus portadores y encerrado en un contexto, ¿no? Y esto pues expresa ciertas particularidades producidas por las clases sociales, lo que nos llevó a una narrativa sociológica. Y finalmente, desde las teorías del diseño, analizamos el aporte de Saltman en esa relación triádica del cuerpo, indumento, contexto, y asimismo Fernández, quien observa el vestido desde la dimensión de artefacto,
que no solo se ve a través de las limitaciones manejadas por la estética y la materia, sino que potencializa el vestido para hacer un conjunto de significaciones e ideas realizables, logrando así una sinergia entre el vestido como artefacto biológico y artefacto cultural. Entonces, una de esas catalogaciones, uno de esos análisis que les había comentado fue justamente el que les presento, que es el análisis semiótico, y que lo desarrollamos a partir de 3 enfoques específicos: el sentido denotativo, connotativo y la teoría de los 3 vestidos. Bueno, pues las imágenes siempre transmiten mucha información, es un cúmulo de significados, de sintaxis gráfica que pues nos transmite una variedad de contenido. Y en primera instancia hemos acogido la metodología de Laswell y Akar, quien pues nos presenta esa partecita de quién, qué, a quién y por medio de qué canal se está transmitiendo la imagen ciertos mensajes. Por lo tanto, en una primera fase, pues hemos determinado esto como datos generales de la imagen. Luego, ya como segundo punto, pues tenemos el sentido denotativo, ese enfoque que establece la relación entre texto e imagen, ese mensaje global, que es un nivel de abordaje descriptivo, en donde podemos plantear o describir ya la forma, la silueta, la textura, la tipología del vestido. Y luego pasamos al sentido denotativo, un nivel un poquito más profundo, en el cual pues ya nos lleva a generar ciertas interpretaciones a partir del bagaje cultural, social y económico de estos 2 personajes. Y finalmente, pues pasamos a ese abordaje en base a la teoría de los 3 vestidos propuesto por Barthes, en el cual se habla del vestido imagen, que analiza esa dimensión formal y la relación con lo estético, y su relación con el espacio. Estas son las primeras impresiones de esa pieza indumentaria que nos permite ya abordarlo sin llegar a un enunciado. Siguiendo en la siguiente fase de estos 3 vestidos, pues lo analizamos desde el vestido escrito, ya que es un enunciado propiamente dicho, donde se amplía esta información formal, cromática, y también se consideran ciertos detalles que ya nos llevan a interpretaciones. Y ya estamos dentro del camino de la dimensión de la significación. Y por último, dentro de estos 3 vestidos analizamos el vestido real, que es el nivel de la materia y la transformación. Ya son esos detalles constructivos, cómo funciona, qué características nos puede brindar el vestido en cuanto a protección, adorno, y cuál fue la ocasión de uso que le dio este personaje a la indumentaria. Entonces, a partir de esto, pues vamos generando cierta información, como la imagen que tenemos ahí, en donde describimos como el vestido escrito, que es el atuendo que marca el estilo propio en los años 60, con la silueta trapecio, corto, lo cual determina a la dama que viste según los estándares de la moda. Pues vemos que usa complementos como el sombrero, la estola, los guantes como símbolo de poder adquisitivo, por ser considerados como artículos de lujo. Esto pues es parte del trabajo que se está desarrollando, y que a través de estas narrativas lo que pretendemos es llegar a establecer, a generar ese archivo visual, que sin duda pues será un aporte significativo para lograr revitalizar esos eslabones perdidos de los imaginarios colectivos de la ambateñita primorosa y el altivo ambateño, que finalmente pues son el patrimonio tangible e intangible, y que forman parte de un legado desde esa visión del renacer de un pueblo. Y lo que pretende también este archivo visual es pues democratizar el acceso a la documentación y a las significaciones,
para que sirva como fuente de inspiración en el quehacer y la profesión diseñística, y pues a eso pues irle otorgando a las propuestas de diseño un discurso que venga desde nuestra localía. Pues finalmente comentarles que el proyecto, como les dije, hace parte de la Universidad Técnica de Ambato y que tiene el financiamiento del departamento de IDE, ¿no? Eso, muchas gracias por la atención. Muchas gracias por sacar la presentación. Bueno, nos quedan para si quieren hacer alguna pregunta, comentario. Bueno, primero yo quiero agradecer a todas, todos por la presentación, por exponer. Y de forma fui un poco rigurosa con el tiempo porque ya en 10 minutos se nos corta, y la idea de, digamos, de no demorar con las presentaciones para que todos tengan la posibilidad de exponer. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tenemos 10 minutos. A mí en lo personal me gustaron todos los trabajos, me parece que hay muchos cruces que se pueden hacer, si bien abordan desde perspectivas distintas, pero me parece que hay una cuestión del cambio en cuestiones de género, en cuestiones productivas, que se expresan a través del diseño, que se están manifestando y que se pueden de algún modo u otro leer en casi todas las propuestas que estuvieron presentando. La idea también es que de estos trabajos sean publicados en las revistas como artículo académico, o sea que los que se quedaron con ganas de más van a tener la posibilidad de en un tiempito poder, bueno, si todo sale bien, de poder leerlos y ver las imágenes y todo en formato de artículo. A ver acá. Gabriela, ¿querés hablar? Sí, estaba pensando, me gustó mucho la exposición del tema de la moda, qué va a pasar después de la pandemia, ¿no? Y esta situación de cómo, después de la pandemia, cómo vamos a vivir estas situaciones, ¿no? A futuro. Y me preguntaba, no sé, como pienso también, no solo las marcas repensando la producción y el costo de la naturaleza y el clima, etcétera, todas esas cuestiones, sino además cómo nosotros también empezamos a ver qué pasa con la situación que por ahí no precisábamos ese recambio constante o la cantidad de piezas que tenemos, ¿no? Como también, no solo de las marcas, sino también de la yo soy de arte, por ahí hablo de espectador, ¿no? Pero también de la persona que adquiere esas piezas. Totalmente, totalmente. Se abren un montón de preguntas, de procesos que se están acelerando. Bueno, Eugenia Correa lo mostró muy bien, todas preocupaciones que venían previamente sobre la sostenibilidad y que la irrupción de este contexto, bueno, me parece que un poco acelera ese proceso. Acá en el chat alguien pregunta, dice, no sé si alguien puede expandir un poco acerca de los procesos de colonización en la moda, especialmente en los casos de apropiación cultural de diseños nativos. Si alguien quiere contestar. Perdón, Lau, ¿puedo hacerle un pequeño... Obvio, sí. Una pequeña devolución devolución o comentario, me gustó esto que planteó Gabriela. A mí me parece que todavía es pronto, es muy reciente y lo estamos viviendo, digamos, no es que pasó, estamos en todo esto, ¿no? De toda la movilización, el recambio, la reconfiguración de todo. Y creo que las marcas todavía no tienen claro cuál va a ser el rumbo. Creo que están empezando como a ver si
hacen desfile, no hacen desfile. Ahora hay marcas que dicen, bueno, ya en septiembre vamos a hacer nuestros desfiles presenciales. Bueno, digamos, algunas que dicen no, como mencioné lo de Gucci, que ya dio de baja esto de las 5 colecciones o de las 4 colecciones que hacen. Creo que todavía es reciente, pero sí también desde el lado del consumo, que lo mencionabas, y está bueno, también hay toda una concientización que empieza a darse. Le replanteo y reclamo a las marcas, ¿no? De cómo confeccionan, en qué condiciones, qué materiales, eso nomás. Gracias, Clara. ¿Querés hablar? No, sí, a mí me parece que no es inocente tampoco lo que sucede. Creo que hay una realidad material y es que las cadenas de suministro se rompieron, ¿no? Digamos, en diferentes lugares, China tuvo que dejar de producir, vos un poco, Eugenia, lo contabas al principio. Entonces, yo siempre creo que hay como una dimensión simbólica y a la vez hay como una dimensión material que nos está mostrando que, bueno, o sea, hay un problema productivo también, digo, acá en Argentina las tejedurías no están pudiendo tejer, entonces recién los conflictos dentro de el año que viene por ahí, algunas colecciones no se lance la temporada como se espera, porque realmente están rotas las cadenas de suministros. Digo, me parece que es buenísimo, pero que también hay una dimensión, que no es solo simbólico, que hay una dimensión recontra material que se expresa desde otros lugares que son mucho más, no sé, pienso como, me sale perversos, pero digamos, como mucho más capitalistas en ese sentido, que solamente la buena conciencia de los diseñadores, ¿no? No hablé. Claro, total, no había pensado en la cadena de producción, ¿no? Como increíble, no solo yo estaba pensando en el consumo, pero es cierto, hay que ver cómo se replantea ahora todo el tema ¿no? digamos, el tema de la labor, el trabajo, etcétera. Increíble. No sé, me parece un tema como súper complejo y nada, que estamos viviendo en vivo y en directo, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Había una pregunta sobre la decolonización de la moda y la apropiación cultural, algo así en el chat, me pareció ver. Sí, una pregunta, sí, los procesos de decolonización en la moda, especialmente en los casos de apropiación cultural de diseños nativos. Yo en esa línea tenía otra pregunta, por ahí ayuda. Veo que muchos hablan de las palabras de arquetipos, de artefactos, y citan a Fernández. Quería saber quién era y cómo lo comparan con... Hay otro autor que habla de... Martín Juez, que habla también de antropología del diseño. Nada, 2 o 3 personas diferentes nombraron la figura de arquetipos en el diseño, hablaban de arquetipos biológicos, de arquetipos culturales. Quería preguntarle sobre los autores y cuál era, no sé, me parece que también dialoga con la pregunta sobre la apropiación cultural, si hay algo de eso en relación a los arquetipos hegemónicos o contrahegemónicos. Fernández es Claudia Fernández Silva, que es una diseñadora industrial mexicana. Hizo una tesis de doctorado sobre el vestido como artefacto de diseño, que tanto la citan. No sé si alguien de Ecuador quiere agregar algo. Sí, Tania, habla. Gracias. Bueno, desde mi trabajo doctoral, pues hago una referencia a prácticamente el arquetipo, pero lo mío es desde una dimensión, desde la historia prácticamente del arte, porque cuando los cronistas en el siglo XIX estuvieron visitando la ciudad de Quito, específicamente en Ecuador, ellos ya nominaron el arquetipo al referirse a cierta tipología de persona, ¿no? Y en el caso puntual de la mujer, pues identificaron 3 arquetipos, del arquetipo de la mujer criolla, de la mujer mestiza y de la mujer indígena. Y pues precisamente esto dentro de la tesis pues lo hacemos comulgar con la teoría del vestido, como bien lo citaste hace un momento, Laurita, pues expuesta por
Claudia Fernández sobre el vestido como un artefacto del diseño, cuando se convierte el objeto del vestido en artefacto, cuando logra pues tener una interfaz, una interrelación entre el contexto, el usuario y el devenir que llega a ser como consecuencia hacia el objeto. En ese sentido, pues hacemos este relato del vestido y pues a la vez también planteamos la dimensión compleja que podría tener el vestido al ser pasado hacia el artefacto, siempre que este pues cumpla ciertas funciones, como la función práctica, la función técnico-productiva, que también se refiere a ella, pues Fernández, y también pues la función simbólica, que en este sentido pues nos permite a nosotros tejer esas significaciones con el vestido pues siempre, y en este caso puntual, pues ha sido y es un símbolo de estratificación social. Eso es, gracias, Dorita. Gracias. Bueno, nos queda un minuto y se va y se corta. Bueno, nuevamente les quería agradecer todas las exposiciones, la posibilidad bueno, en esta nueva normalidad, en este contexto, haber podido dialogar, escucharnos. La verdad que me gustó mucho. Bueno, yo lo pasé bien, fue un gusto. Y esto de poder juntarnos de Tucumán, Ecuador, Buenos Aires, bueno, acá hay gente también que está siguiendo desde Europa. Bueno, dentro del contexto, la parte positiva de poder socializar y escucharnos y compartir los trabajos. Bueno, si hay ganas de más, esperemos que pronto esté la publicación para fin de año, principios del año que viene, y bueno, poder seguir en contacto en otros espacios. Muchas gracias, espero que la hayan pasado tan bien como la pasé yo.